lideró Pablo Escobar, su socio, amigo y delator. En la película pone que Pablo Escobar se tomó el poder y él era el gobernador de Colombia o algo así. Bueno, son películas y son especulaciones, entonces yo veo la necesidad, antes de que yo departa de este planeta, de contar mi versión de los hechos, porque mi nombre está en muchas de esas situaciones. Leder ha escrito un libro cargado de nombres, datos y escenas reveladoras sobre la narcopolítica en los años del Cartel de Medellín. ¿Qué se propone con este libro? ¿Para qué lo ha escrito? Yo quiero en este momento reiterar que yo trazo una línea roja porque yo fui extraditado en febrero de 1987. El único crimen político que Pablo Escobar, del cual era el autor intelectual y sus pistoleros eran los autores materiales, fue el asesinato lamentable del ministro de Justicia, doctor Lara Bonilla. Eso ocurrió creo que en el 84, a mí me extraditaron en el 87, entonces todo lo que Escobar haya cometido de violencia después del 87, yo no estaba en Colombia, yo estaba preso. De su padre, y ahora salió a hablar un poco de estupideces, diciendo que la propia mamá del patrón, doña Armilda, y su hermano Roberto entregaron al patrón. Eso es totalmente falso. Pablo Emilio Escobar Gaviria habló por un teléfono 22 minutos, lo ubicó la CIA, la DEA y la policía colombiana lo ejecutó. Ahí no hay más nada que decir, bien diciendo mentiras. Ahorita salió el hijo del patrón con un cuento de que el patrón era de la CIA. Imagínense, y al patrón lo mata la CIA. Es un cuento chimbo. Con otro cuento que salió este baboso mentiroso es de que el patrón iba a secuestrar a Michael Jackson. A Michael Jackson no lo secuestra nadie. Lo que pasa es que este pelado, para la época tenía 7, 8, 9 años, cuando murió el patrón tenía 14 años, ha leído los libros de nosotros. El patrón iba a secuestrar era a la esposa de Julio Mario Santo Domingo, que es un empresario cervecero de Colombia. La iban a secuestrar en Nueva York, la guardaban en Nueva York y cobraban en Colombia. Usted no puede secuestrar a una persona en Estados Unidos y cobrar allá, es totalmente imposible. En esa época, con el aparato militar del cartel de Medellín sí se podía hacer. Le iba a pedir $100 millones, que era mucho dinero para la época. Ha salido con otro cuento el hijo del patrón, de que Frank Sinatra traficaba cocaína con Pablo Escobar. Es una falsedad brutal, una locura, una locura. Frank Sinatra es un hombre supremamente importante que con solo pararse en el Madison Square Garden de Nueva York se gana $5 millones. ¿Qué va a traficar cocaína? El tráfico de cocaína es para bandidos. Muy mentiroso. El otro día salió con un cuento que el patrón quemaba $2 millones para calentar a su hija Manuela. Eso es totalmente falso. Esto es el trópico. Mira la camiseta que cargo yo. Aquí no se necesita quemar dólares. Los dólares no se pueden quemar. Eso es un tóxico muy bravo. ¿Y por qué no sale más bien el Juan Pablo o el Sebastián Marroquín a hablar de las preferencias sexuales de su madre, de las obras de arte que nosotros robamos, que ellos tienen en la Argentina colgados en su casa, que es Miró, Picasso? Hay familias muertas por estas obras de arte. ¿Por qué no habla el Juan Pablo cuando él violaba a la niña aquí en Medellín y había que matar familias completas para que no lo denunciaran? ¿Por qué no habla el Juan Pablo de todo el dinero que ellos tienen, que son de las víctimas? ¿Por qué no habla de su hermana Manuela, que Manuela pensaba que el patrón era un rey y la niña vivía como una princesa? Cuando ya la niña empezó a crecer, que ya se hizo mujer, se convirtió en una loca. Ha tratado de matarse 3 veces. Anda por ahí con un hijo, toda loca, toda rayada. Ingresar en este mundo traía consigo beneficios que el narco ansiaba. Desde adentro podía influir para abolir la extradición a narcotraficantes, manipular otras leyes a su favor y obtener inmunidad parlamentaria. Yo quiero, para no ser muy extenso en el uso de mi palabra, pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. En 1980, comenzó a trabajar en su partido político. En 1982, logró entrar al Congreso y de inmediato se le garantizó inmunidad parlamentaria. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Entrar a la política no es ningún juego, por lo que, como era de esperarse, los orígenes verdaderos del capo no tardaron en ser revelados.
ministro de Justicia, a la que diera su nombre, dijo que usted tenía varios procesos pendientes en los Estados Unidos. Precisamente en estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. Entonces les quiero demostrar con este pasaporte que el señor ministro de Justicia está faltando a la verdad por segunda vez. En los días siguientes, la Embajada de Estados Unidos le cancela la visa a Escobar y el periódico El Espectador saca a la luz evidencia para ayudar al ministro Lara Bonilla en su confrontación con Escobar. Archivos del reportaje de la primera caída del capo, su primer arresto. El mundo había comenzado a darse cuenta de quién era realmente Pablo Escobar, de dónde salían sus riquezas y cuáles eran sus verdaderas intenciones. El patrón salió de la política tan rápido como entró, y sin saber, había cometido su peor error. Bueno, yo había tomado la determinación de no participar más en política y por consiguiente la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad. Pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación en ella. Cuando veía tantas personas, ¿usted qué sentía cuando veía tantas personas inocentes que morían? ¿Quiere que le sea sincero? Sí. Hoy siento pena, vergüenza. En la época era feliz. Porque estábamos... ¿Eso lo hacía feliz a usted? En esa época nos hacía feliz porque estábamos actuando para una causa. John Jairo Velázquez siempre fue una figura polémica. Por aquí hay unos barcitos muy buenos de tangos. Estoy muy contenta con toda la gente que manda al tipo. Sí, bueno. Falta usted. Para algunos, era un testigo clave de una de las épocas más oscuras de Colombia. Para otros, no era más que un mitómano que exageraba, adornaba historias y buscaba protagonismo. Yo me escondía con él. Yo fui a los que estudié al lado de él, siempre me quedaba con él la caleta adentro, ya con el objetivo número 1 del mundo. En 2020, Popeye falleció por una enfermedad terminal, pero ni siquiera su muerte logró escapar a la controversia. Se decía que Popeye había hablado más de la cuenta, que sus relatos no solo incomodaban a viejos fantasmas del narcotráfico, sino también a personajes poderosos que, según él, seguían influyendo en la política y el poder. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pero hay una persona más grande que él. ¿Quién? No lo puedo decir. ¿Fue presidente? Sí, claro. No puedo hablar de eso porque no ha prescrito. Entonces algunos aseguran que su muerte no fue natural. Dicen que Velázquez habría sido silenciado, envenenado lentamente dentro de la cárcel hasta desarrollar un cáncer terminal que, oficialmente, acabó con su vida en febrero de 2020. Una muerte silenciosa y conveniente para quienes preferían que no siguiera hablando. Pero existe una versión que va aún más lejos. Una que dice que John Jairo fingió su muerte, que John Jairo sigue con vida. Todo comienza en 2017, cuando Juan Carlos Mesa, alias Tom, narcotraficante importante de Medellín, fue capturado por las autoridades colombianas. Haz mucha atención que cayó el hombre más buscado de Medellín. Alias Tom es considerado el Pablo Escobar de la actualidad. Él, junto a otros delincuentes, fue intervenido en una fiesta a las afueras de Medellín. Mientras celebraba el cumpleaños número 50 en una lujosa finca de la vereda Guamito del municipio del Peñol, Antioquia. Hasta ahí parece un operativo más, pero hay un detalle que cambia por completo el panorama. Entre los asistentes de esa fiesta no solo estaba alias Tom y su círculo más cercano, también estaba John Jairo Velázquez, Popeye. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, en el mismo lugar de los hechos. Popeye parecía estar llamando la atención desde el primer momento. Vestía un saco rojo intenso y una gorra naranja neón. Ese detalle cobra un significado inquietante cuando se recuerda algo que el propio Popeye había confesado años antes en sus libros. Él mismo explicó que, cuando iba a coordinar ataques a través de terceros, solía vestirse de manera llamativa para que sus sicarios lo identificaran fácilmente y no lo confundieran como objetivo. Este personaje que aparece sentado con un saco rojo y una gorra de color naranja.